Hola a todos. De nuevo estoy con vosotros para hacer en este vídeo prácticamente una representación gráfica del módulo de acción de precio y análisis técnico. En este módulo nos vamos a centrar en aprender los conceptos más importantes y los que más vamos a utilizar. Es una explicación de toda la teoría que tenéis en el módulo 11 del curso. Y quiero que vayáis fijando en vuestra retina todas las imágenes para que las vayáis asimilando poco a poco. Todo lo podréis estudiar a través del texto o volviendo de nuevo a este vídeo y lo vayáis parando todas las veces que sea necesario para comprender todos y cada uno de los temas que voy a exponer. Y ya sin más, voy a empezar con la exposición del módulo de acción de precio y análisis técnico. Comenzamos con la lección 1, que son los conceptos básicos. Y aquí os tengo que decir que el análisis técnico es una de las armas más importantes del trading junto con el análisis fundamental y los sistemas automáticos operativos. En este módulo nos vamos a centrar exclusivamente en el análisis técnico y la acción de precio, ya que todo se basa en el precio o cotización del valor o par de divisas en el que vamos a realizar nuestra inversión. El objeto o herramienta más importante para hacer nuestro análisis técnico es el gráfico. También se denomina chart. Y este análisis nos muestra finalmente a leer los gráficos. Es indistinto que leamos nuestros gráficos en días, semanas, horas o minutos. Todos los gráficos, sean de la temporalidad que sean, tienen algo que decirnos. Si os fijáis, los gráficos son como electroencefalogramas. Mirad una imagen. El mercado repite los patrones de velas deteniéndose siempre en las mismas zonas en las que se detuvieron anteriormente. En los gráficos se recogen todas las emociones que tiene el ser humano y, como hemos dicho antes, que se repiten una y otra vez esos patrones de velas, es por lo que asumimos que si queremos ser profesionales del trading tendremos que estudiar esos patrones y prestar mucha atención al precio para realizar la entrada en nuestra operación en el momento oportuno. Si hubiera que definir la base del análisis técnico, se podría decir que se trata de identificar en cuál de las tres etapas posibles se encuentra en ese momento el mercado y operar en consecuencia. Tenemos que determinar en principio si el mercado en ese momento está alcista, si está bajista o si está en una tendencia lateral, como vemos aquí. La tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. Habitualmente en el mercado se suele estar en movimiento lateral. Sin embargo, cuando entran en tendencia alcista o bajista, es cuando los traders comienzan a tener oportunidades dentro del mercado. Hay un dicho que conocéis todos, que es la tendencia es nuestra amiga, y por eso tendremos que aprender a distinguir cuando se abre una tendencia para aprovecharnos de ella. Este tiene que ser nuestro principal criterio, el que la tendencia sea nuestra amiga. En este módulo aprenderemos a reconocer las señales haciendo un estudio profundo y después las combinaremos para que finalmente esa composición nos dé como resultado la experiencia de leer y entender los gráficos. Entender los gráficos es lo que necesitamos para poder hacer trading y ganar dinero en bolsa. Tenemos que tener claro que se gana dinero en bolsa tanto cuando el mercado sube como cuando baja. Es totalmente indiferente, se gana de cualquier forma. Y finalmente, en esta primera lección os diré que el análisis técnico, aunque no es tan infalible como creemos, efectivamente funciona, aunque no sea al 100%. Por eso vamos a dedicarnos a aprender ese análisis técnico y nos centraremos en las velas y patrones realmente eficaces. Ahora vamos a ver en esta segunda lección la teoría de Dow. El análisis técnico nace a principios del siglo XX cuando Charles Dow escribió unas reglas para comprender los mercados. Las reglas fueron muy sencillas, pero resumen lo más trascendente que hay que conocer sobre el análisis técnico. Es conveniente que estas reglas las comprendáis y memoricéis para utilizarlas durante vuestra época, no solo de estudiantes, sino todo el camino posterior como trader.
Dow determinó que la bolsa era un ente con personalidad propia y que aunque los valores o divisas que la determinan tienen una singularidad propia, al final todos o casi todos se mueven más o menos al mismo tiempo. En definitiva, lo que nos dice es que, en primer lugar, el mercado consta de tres tendencias, la principal o primaria, la secundaria en la que nos encontramos con los rebotes correctivos contra la tendencia y la tendencia del día a día, que son las fluctuaciones intradía de las que podemos obtener muy buenos beneficios. Nunca vamos a observar un gráfico en el que no haya sucesivos picos y valles, como podéis ver aquí. Picos, valles, picos, valles, picos, valles. Todo el gráfico nos lo vamos a encontrar siempre con este tipo de formaciones. Lo más importante a tener en cuenta en la afirmación que hemos hecho anteriormente es que una tendencia alcista, los mínimos, solo los mínimos, tienen que tener una posición ascendente. Como vemos aquí, este es un mínimo y la posición siguiente es ascendente. Otro mínimo, la posición siguiente es ascendente. Otro mínimo y la posición ascendente. Otro mínimo y la posición ascendente. Como veis, se marcan siempre los mínimos en posición ascendente. En una tendencia bajista, por el contrario, los máximos tienen que tener una dirección descendente, como se da el caso aquí. Todos estos máximos y mínimos repetidos, ya sean ascendentes o descendentes, casi en todas las ocasiones, se pueden unir a través de una línea que se denomina directriz o flip, que es esta que tenemos aquí. Según sea la tendencia que dibuja su trayectoria. Cuando la vela del precio cruza esa directriz, nos encontramos con la primera señal de que la tendencia en la que se encontraba el valor en ese momento ha finalizado. Si veis, aquí tenemos esta directriz alcista y cuando se rompe esa directriz alcista, al final nos dice que la tendencia alcista ha finalizado. Y en esta directriz bajista, lo que nos dice cuando se corta es que ha terminado la directriz, o sea, ha terminado la tendencia bajista y empieza de nuevo la tendencia alcista. El segundo punto de la teoría de Dow nos dice que las medias móviles son la herramienta más importante que nos encontraremos y de la que disponen todos los traders, porque resume toda la información necesaria. Toda la información del gráfico está contenida en las medias. El tercer punto nos dice que las tendencias se componen de tres fases: la fase de acumulación, la fase intermedia o de tendencia y la fase de distribución. Posteriormente, hablaremos al final de esta lección de esas fases por ser de muchísima importancia. Como veis, la fase de acumulación, en esta imagen, la fase de tendencia, la fase de distribución y posteriormente vuelve otra vez a ver otra fase de tendencia. En esta imagen vamos a ver un poco más ampliado el desarrollo de estas fases de acumulación, fase intermedia o de tendencia y fase de distribución. Como vemos, el precio después de una bajada importante entra en una zona de acumulación, que es esta primera etapa, después entra en la etapa 2 o la tendencia alcista con 3 impulsos, incluso un cuarto impulso, y finalizada la subida, el precio entra en la zona de distribución, como veis aquí, que es esta etapa 3, para posteriormente
venir una caída con sus diferentes impulsos también. Y esta sería la tendencia bajista. El cuarto punto de la teoría de Dow nos dice que podemos ver que una tendencia está en impulso mientras no aparece ninguna señal de haberse dado la vuelta. Tenemos que tener muy en cuenta este concepto porque es absolutamente importante. El mercado nunca se mueve en línea recta, siempre lo hace como si fueran los dientes de una sierra, en zigzag, como vemos aquí. Siempre en zigzag. Siempre que hayamos entrado en una operación, debemos saber que constantemente se producen rebotes en contra de la tendencia. Y es ahí cuando empezamos a angustiarnos. Tenemos que ser capaces de saber lo que representa un rebote, que no debe hacernos salir de nuestra operación o posición, y lo que es en realidad un cambio de tendencia, que es lo que realmente nos tendría que llevar a hacer un cierre urgente de la posición y la apertura de otra posición en la dirección contraria. El quinto punto de la teoría de Dow nos dice que tenemos que tener en cuenta el volumen. Sobre todo esto estamos hablando de cuando trabajamos en forex, evidentemente, o en acciones, ya que el volumen nos confirma la tendencia, porque el volumen tiene que desarrollarse en la dirección de la tendencia. El volumen es primordial y lo tenemos que considerar siempre. Cuando existe una subida o una bajada importante y hay muy poco volumen, lo más habitual es que nos encontremos ante una manipulación de las grandes corporaciones o grandes inversores. Y tenemos que tener mucho cuidado ante situaciones así, porque es fundamental que tengamos en cuenta el volumen. Ahora os voy a explicar las tres fases de las que hemos hablado anteriormente. La fase de acumulación. En la fase de acumulación, los grandes inversores y grandes corporaciones comienzan a interesarse por un determinado valor. Para tomar su posición, el volumen que necesitan incorporar a ese mercado o valor por el que se han interesado es altísimo, ya que estamos hablando de grandes corporaciones e inversores. Ellos no pueden entrar en el mercado de forma impulsiva cuando tienen falta de volumen, porque provocarían grandes subidas y tendrían que comprar a precios muy altos, lo que significa que la rentabilidad que están buscando la anularían entrando de forma violenta en el mercado. Por eso su opción es que compran de forma moderada, y a eso es a lo que se llama la fase de acumulación que hemos visto anteriormente. De esta forma intentan que el precio nunca suba en exceso, y cada vez que sube reservan pequeñas cantidades para hacerlo bajar de nuevo si se repite, y así se repite siempre la operación. Por ejemplo, si se escucha en las noticias que hay un valor que no tiene fuerza para seguir subiendo, es el momento en el que la fase de compra a precios ventajosos ha finalizado. Entonces, estos grandes inversores y corporaciones, con su resto de dinero en esta fase de acumulación, se ven obligados a comprar a cualquier precio, y eso es lo que provoca el gran estallido de compras de otros compradores más pequeños que les siguen en su trayectoria. En la gran parte de las ocasiones, esta acción origina el principio de una tendencia alcista, y con ella entramos en la fase intermedia o fase de tendencia. Una vez que estas mismas grandes corporaciones o grandes inversores, que supieron cuándo tenían que comprar y lo hicieron mucho más bajo el precio, saben que el valor que compraron ya no va a subir mucho más. Entonces es cuando comienzan el procedimiento contrario, que es a lo que se denomina fase de distribución, que es la que tenemos aquí y es la etapa 3. De nuevo tienen que hacer la misma operación que hicieron anteriormente. El volumen que tienen que invertir para hacer que la tendencia cambie de alcista a bajista también es enorme. No pueden vender todo de golpe, porque sus ventas provocarían el desplome en los precios, que no podrían conseguir los beneficios apropiados. De esta forma, lo que hacen es que venden cuando está con gran volumen, pero en el momento en el que el precio baja mucho vuelven a comprar de forma rápida y con poco volumen. Así el mercado es capaz de asimilarlo, y cuando el mercado vuelve a estar en precio
nuevamente venden con el volumen que el propio mercado es capaz de asimilar. Y esto se repite constantemente. Estas fases de distribución por parte de los grandes inversores y corporaciones se dan cuando las noticias hablan de enormes subidas en el futuro y la euforia está en su máxima expresión. Para ellos es urgente vender para que otros inversores lo compren, así que cuando venden las grandes corporaciones y grandes inversores, compran los pequeños inversores. Cuando los grandes han vendido todo lo que tenían que vender, dejan que el mercado se desplome rápidamente, entonces los pequeños también venden muy rápido, acelerando así la velocidad de desplome del mercado, y a los grandes les hacen un favor porque de nuevo comienzan con un nuevo ciclo en el que los grandes seguirán intentando comerse a los pequeños inversores. Próximamente veremos cómo identificar con mucha fiabilidad cuando se produce cualquiera de estas fases. Bien, y esto que os he explicado es a lo que se llama realmente manipulación del mercado, que por otra parte tenemos que ser conscientes de que tiene que ser así, ya que en esto se basa su normal funcionamiento. Ahora vamos a ver la lección 3, en la que vamos a hablar de las formaciones básicas del análisis técnico. Las formaciones básicas del análisis técnico son los soportes y las resistencias. Se identifica como soporte a una zona de cotizaciones del gráfico donde el precio, cuando llega a esa altura, deja de bajar y hace como un rebote y vuelve a subir, que sería este caso. Se llama resistencia al nivel que cuando es tocado por la cotización del precio deja de subir y si rebota empieza a bajar. Estos niveles suelen alcanzarse cuando hay muchos inversores posicionados. Cuando los soportes son cruzados a la baja por una vela bajista, se vuelven resistencias. Y cuando las resistencias son cruzadas por una vela alcista, se vuelven soportes. Ahora vamos a ver los pullback y los pullback complejos. Hay que tener en cuenta que cuando un valor cruza un soporte o una resistencia antes de comenzar una tendencia en la dirección en la que ha hecho la ruptura, genera una figura denominada pullback. Es un precio correctivo después de atravesar una zona de soporte para continuar bajando, como veis aquí. Este precio es el correctivo para luego continuar bajando, porque previamente ha roto el soporte. El pullback se basa en que la cotización sobrepasa el soporte a la baja y con ese impulso que hace inicialmente llega más abajo. En ese momento, y generalmente comienza haciendo un movimiento violento en la dirección contraria a la ruptura, y le suele llevar otra vez a la altura del nivel de soporte que había perdido y en ese momento actúa de resistencia. En este momento está actuando de resistencia. Cuando ha roto el soporte, el movimiento contrario brusco genera que ese soporte, al llegar ahí, que ese soporte se vuelva a resistencia para luego volver a hacer una bajada con un movimiento brusco también. Una vez que ha hecho el pullback, es un momento en el que tenemos que estar muy pendientes del gráfico, ya que si vuelve a posicionarse por encima del nivel de soporte, estamos ante una ruptura falsa. Pero si llega a ese nivel de soporte y actúa como resistencia, la ruptura se confirma y la bajada está casi asegurada, como podemos ver en la imagen que os estoy enseñando. Se pueden dar pullback simples o pullback complejos. Esta imagen representa los dos tipos de pullback. Ahora vamos a ver el throwback o pullback alcista. El llamado pullback alcista es exactamente lo contrario al pullback bajista. Se produce en una ruptura de resistencia, esta es la ruptura de resistencia, traspasa la línea de resistencia
y sigue subiendo. Se vuelve otra vez hacia el punto de resistencia que ahora se ha convertido en soporte. Cuando aquí era resistencia, aquí se ha convertido en soporte. Y en el momento que llega a ese nivel de resistencia convertido en soporte, vuelve a subir sobre ese nivel y confirma la ruptura. Entonces hacemos una entrada al alza, que representa una entrada prácticamente asegurada como en el caso del pullback bajista. Esta imagen representa el típico desarrollo de un pullback en un mercado alcista. Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa: las rupturas de soportes o de resistencias no son siempre en forma de pullback. Eso lo tenéis que tener siempre en cuenta. Ahora vamos a ver lo que son los canales. Tenemos canales bajistas, canales alcistas y canales laterales. Los canales son una variedad más de las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia, como ya hemos dicho, es la línea que llamamos directriz o flip y que une los cíclicos máximos descendentes en el caso de ser una directriz bajista, y en el caso de ser una directriz alcista lo que hace es unir los máximos ascendentes, siendo en unos casos más regulares que otros. Pero para producirse un canal, lo que hacemos es trazar una línea entre los máximos y otra línea paralela de mínimos. Y en esa fase se produce este canal que va rebotando de una línea a otra de las líneas paralelas. Se produce lo mismo en este canal, que como vemos es bajista por haber unido la línea o flip de los máximos y trazando la paralela en los mínimos. Este sería en este caso un canal bajista, como veis. Aquí estamos ante un canal alcista que se produce en las mismas condiciones y un canal lateral uniendo mínimos y máximos, y este, como veis, va rebotando todo el precio en esa zona. Ahora vamos a ver en la lección 4 las figuras complejas. En esta lección vamos a ver los patrones o figuras más importantes. Existen muchas otras, pero vamos a dar prioridad a las figuras más habituales que nos marcan la entrada de una operación o cambio de tendencia. En primer lugar, vamos a hablar de los gaps o huecos. En las operaciones a corto plazo, los gaps de apertura que se producen sobre todo en las bolsas europeas, porque están sujetas a lo que pasa en la bolsa de Nueva York. En muchos casos son muy peligrosos, ya que cuando se cierran los mercados en Europa, los mercados de Estados Unidos siguen abiertos durante 5 horas, tiempo en el que todavía pueden pasar muchas cosas. Por ese motivo se producen esos huecos de apertura en la dirección contraria de la tendencia que parecía que iba a seguir el cierre del día anterior. Esos gaps o huecos causan grandes pérdidas en posiciones que se dejaron abiertas durante el día anterior, tal y como podéis ver en la figura que os estoy enseñando. Esta zona donde está el óvalo, eso es a lo que denominamos gap. Otra de las figuras muy importantes y efectivas y que se ve en muchas ocasiones es la isla, y también llamada islote. Esta figura representa en la mayor parte de las ocasiones un cambio de tendencia, y suele ser un cambio de tendencia bastante violento, y se puede dar tanto a la alza como a la baja. Se produce tal y como se ven en las imágenes. Cuando vemos este tipo de figuras siempre se produce un cambio de tendencia prácticamente inmediato. Como veis, en una isla de vuelta con tendencia bajista, tenemos que se produce un gap y posteriormente un cambio de tendencia. Se produce un gap tanto en la bajada como en la subida.
y ahí es donde se produce un cambio prácticamente inmediato. En la isla de vuelta en tendencia alcista pasa lo mismo, se produce un gap en la tendencia alcista, se genera un cambio y un gap nuevamente para confirmarnos la tendencia bajista. Otra figura también muy importante de cambio de tendencia es la de hombro, cabeza, hombro. Esta figura tiene que cumplir una serie de requisitos para darse y empezamos con el hombro izquierdo. En primer lugar, tiene que haber una subida inicial con un fuerte volumen, que es esta, siendo el mínimo superior a la media de los últimos días. Luego tiene que aparecer una bajada, que es con la que termina el dibujo de hombro izquierdo. Y al mismo tiempo se tiene que producir una bajada de volumen, que esto no lo vemos aquí en la imagen, pero lo veremos próximamente en los gráficos con volumen. Ahora entramos en la cabeza, que se da de nuevo una subida con gran volumen, pero generalmente la subida no es tan grande como en la del hombro izquierdo. Se dibuja la cabeza haciendo de nuevo otra bajada y el volumen empieza a bajar otra vez. Para generarse el hombro derecho, una vez se produce una nueva subida, pero ya el volumen es muchísimo menor que en las dos subidas anteriores. Y otra vez se produce otra bajada, terminando de dibujar el hombro derecho. Esta figura también puede darse invertida. Y es una señal muy buena de compra si rompe la línea de la clavícula que se produce donde se detiene el precio en la reacción del hombro izquierdo y la cabeza. Siguiendo las imágenes que tenemos, podréis detectar el momento de la entrada, ya sea a la alza o a la baja. Ahora pasamos a las figuras de doble techo y doble suelo. El doble techo se crea cuando se producen dos máximos que están dispuestos prácticamente en el mismo nivel, como veis en esta figura. La separación de estos máximos puede ser de un número indeterminado de barras, de velas. Esto lo vemos aquí en la figura de un gráfico normal. Aquí, en estos máximos, se crea el doble techo. Si nos fijamos en el volumen, podremos ver que lo normal es que el volumen crezca mucho en el primer máximo generado, como veis aquí. En el primer máximo se crea un gran volumen y luego cae en la bajada siguiente, lo que significa, como veis, aquí ha caído en la bajada siguiente. Como veis, lo que significa es que los inversores han quedado esperando cuando se ha dado el máximo y no venden. Están manteniéndose en esa posición. Representa que la bajada solo es una toma de beneficios de los inversores que compraron cuando el precio estaba mucho más abajo. Más tarde, si se rompe el soporte que se ha formado en el punto de inflexión, en la caída intermedia, se da el miedo y todos los inversores deciden vender. El doble suelo, como veis, es prácticamente lo mismo que el doble techo, pero al revés. Se produce exactamente la misma formación, pero a la inversa. Ahora vamos a ver las figuras en rectángulo. En este caso, el precio se queda retenido en la zona intermedia del rectángulo y rebota una y otra vez. Y esa es la llamada zona de fluctuación. Con este patrón se puede ganar mucho dinero si compramos cuando rompe el soporte o vendemos cuando rompe la resistencia. Como veis, si se rompe el soporte, en el caso del rectángulo bajista, o si se rompe la resistencia
en el caso del rectángulo alcista. Ya que se puede colocar el stop loss o stop de pérdidas muy cercano de esos niveles de soporte y de resistencia. Al final de este módulo tenéis un vídeo sobre cómo operar en este patrón que resulta muy interesante para operaciones de scalping. Ahora vamos a ver los patrones de banderas y banderines. Estos dos patrones son muy habituales en los mercados, ya que se pueden generar, como podéis ver en la figura, tanto al alza como a la baja. ¿Veis? Esto es en una tendencia ascendente. Esto es una tendencia ascendente y se genera aquí en una tendencia descendente o bajista. Se llaman patrones de continuación de tendencia y son muy claras. Y se producen generalmente en la mitad de una tendencia y lo hacen habitualmente cuando hay una noticia fundamental, en la que el precio donde se inicia el patrón tiene un movimiento muy brusco y los inversores no arriesgan a seguir entrando en el mercado a ese precio. Se produce un periodo de consolidación y una vez que finaliza el periodo de consolidación se rompe al alza en la parte más alta del mástil de la figura, que es la vela producida con el movimiento brusco del precio. O a la baja si se rompe en la parte más baja del mástil, que es la vela que se ha producido con el brusco movimiento del precio otra vez. La diferencia entre bandera y banderín es que el periodo de consolidación del patrón crea un triángulo, como veis en este caso. El volumen tiene que ser alto en el mástil, alto aquí, y en la ruptura posterior, y volumen bajo cuando se forma el triángulo. Vamos a pasar ahora a ver los patrones de triángulos. En este patrón nos encontramos con tres clases distintas de triángulos. Uno es el triángulo simétrico, otro el triángulo descendente y el otro el triángulo ascendente. Aquí tenemos la figura del triángulo simétrico. El triángulo simétrico se genera cuando el mercado está con mucha incertidumbre y muchos vendedores están intentando salir del mercado porque detectan que la subida ha terminado. Sin embargo, también están los compradores que, al contrario que los vendedores, prevén que lo que se está produciendo es simplemente un rebote bajista y ellos intentan comprar con la máxima celeridad para no perder la oportunidad. Ellos no quieren perder la oportunidad en el momento en el que el gráfico crea una forma de triángulo. En estas formaciones se pueden unir los mínimos más altos con un flip o directriz alcista y los máximos que son cada vez más bajos a través del flip o dirección o directriz bajista. Tenemos que comprobar que casi siempre durante el tiempo que permanece el precio dentro del triángulo, el volumen tiene un descenso muy importante y posteriormente vuelve a subir con mucha fuerza cuando se rompe el triángulo. El precio se consolida en esta zona y estamos siempre a la espera de un rompimiento hacia arriba o hacia abajo y no sabemos exactamente para dónde va a girar la tendencia. En el caso del triángulo descendente, el patrón cambia considerablemente. Aquí hay un soporte donde los grandes inversores o corporaciones entran al mercado pero no entran por encima de ese soporte. Aquí el interés del comprador es menor que el interés del vendedor. Este patrón puede romperse por cualquiera de sus lados, pero lo normal es que rompa por debajo, ya que los vendedores son los realmente interesados y no está compensado dicho interés con los compradores. De todas formas, y aunque esto sea lo habitual, no siempre se cumple esta regla y tenemos que estar atentos ya que no siempre se rompe por debajo. Pero si veis la imagen, el precio finalmente
rompe el soporte y los vendedores ganan la batalla. Aquí vemos ahora el triángulo ascendente. En esta ocasión, los vendedores que no tienen ninguna prisa por entrar en el mercado entran, pero no más bajo. Aquí los compradores tienen mucho más interés y van alcanzando mínimos más altos para comprar. Por eso podemos trazar un flip o directriz alcista en los mínimos, pero los máximos no son descendentes. También, como en el caso anterior, puede romper por cualquiera de sus lados, aunque a diferencia del anterior, lo normal es que rompa al alza, ya que la presión de los compradores es mucho mayor que la de los vendedores. Sobre todo hay que comprobar el contexto en el que se mueve el gráfico porque también puede romper hacia abajo. Pero como veis, aquí tenemos un triángulo ascendente clásico en el que el precio rompe la resistencia y continúa el camino alcista y es en este momento que los compradores ganan.